Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera reunión científica de este año, inaugurando nueva sede, con lo cual es un lujo estar acá y tener la suerte de que tengamos la inauguración con un trabajo de paz que además ha aceptado venir, con lo cual lo tenemos presencialmente. Todos lo conocemos acá, pero virtualmente puede haber. Así que vamos a hacer una pequeña síntesis del currículum del Dr. Paz. Es miembro fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundador y titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Es autor de numerosos trabajos sobre teoría y clínica psicoanalítica y acerca de la relación entre psicoanálisis y sociedad. Su libro, Psicopatología, sus fundamentos dinámicos, es considerado un texto de consulta permanente, por lo que se constituyó en un clásico a través de varias ediciones y reimpresiones. Es autor también de Cuestiones disputadas en la teoría y en la clínica psicoanalíticas, editado por Bieder en 2009, y de Psicoanalizando, también editado por Bieder en 2017. El doctor me ha pedido que yo lea su trabajo, así que paso ahora a funcionar como lector. Perdón, ¿se escucha bien? Sí. ¿Lo escuchan al doctor? Sí. No, más o menos, hay como algo que retumba, al menos por Zoom, en mi audio. A ver, pruebo de nuevo. El trabajo se llama Raíces desnudas, de la experiencia psicoanalítica en tiempos caóticos. Parece que están mejor, sí. Sí, sobre Perdón. todo si no se acerca tanto al micrófono. En un remoto allá y entonces, Antropos levanta la vista del pastizal y en el horizonte divisa un grupo de semejantes que se desplazan de cara al viento. Se dirige prestamente a su encuentro, llevando entre el pulgar y la palma de su mano la presa recién obtenida. Camina algo encorvado, pero hace ya un tiempo, algunos milenios, que sus antecesores aprendieron a sostener la posición erecta que les permite avisorar peligros más allá de las alturas de los pastizales. Y también localizar recompensas, así como utilizar la oposición del pulgar en un agarre eficaz de palos y piedras para de ese modo iniciarse con sus primeros instintos. En el balance, los dolores de espalda y la ocurrencia salvadora de la especie nos legó, bien valen, en tanto han permitido sobrevivir mediante la recolección, la caza en conjunto y la lucha o la huida ante los depredadores. Pues Antropos, por definición de esencia, es parte de un colectivo fusional y entrañable, de modo tal que cuando vuelve a unirse al grupo, todos festejan con culturalidad variada el reencuentro, que los conforta en su primordial impulso consumado de sociedad cooperativa. Pues son efectivamente cada uno, pero al mismo tiempo no son sin los otros. De ahí que campeen las gesticulaciones de salutación y júbilo. Una gestal vincular se reconstituye abriéndose a la reciprocidad de compartir entre todos la presa que algunos obtuvieron. Pero todo es amor y paz en absoluto. Pero efectivamente predominan los lazos colectivos, pues de alguna manera todos perecieron. Pasado un tiempo extenso, los sonidos emitidos conservarán variaciones de tonos y matices, pero estabilizando conjuntos fonemáticos entrelazados con aquellas gesticulaciones, y el cuerpo concentrará sus mensajes hacia arriba con variaciones tribales según intensidades y estilos. Aparece el lenguaje y las lenguas. Y relativamente pronto, cósmicamente hablando, las muescas y marcas en las piedras arosas devienen orientativas y de a poco intencionales y de codificación estable,
abriendo pase a la escritura. Pero sin que todo sea reportado pragmatismo, pues de los signos, en su diversidad instrumental o aleatoria, nacerán los espacios creativos del arte, humanizando del todo al primate en su marginalización radical. Circuitos de expansión y exceso y correlativamente normativas paulatinamente justificadas, con lo cual la cultura consumará provisoriamente un ciclo evolutivo extraordinario de millones de años. Punto 2. Estamos ya en los tiempos del sujeto histórico. Es imposible ponernos en la piel de nuestros ancestros para comprender cabalmente lo que ellos vivían en tiempos de diversas crisis. Por lo que solo cabe aventurar ciertos puntos nodales que le dan a los nuestros características de magnitud extraordinaria. Dominamos al globo en extensión, merced a la multiplicación de relaciones de la más diversa índole y el achicamiento de distancia de manera notable. Pero sin que eso genere un ahínco proporcional para preservar la solitaria nave espacial en que navegamos. Por añadidura, somos una especie finita que, merced a su potencia imaginante y sus capacidades simbólicas, llegó a concebirse en dimensiones infinitas. ¿De dónde surgen tantas grandezas? Como equívocos trágicos y contradicciones notables. Por un lado, construcciones creenciales y estéticas imbuidas de eternidad. Y por otro, la sobreexplotación encarnizada de un planeta con recursos limitados. Y además, con el hecho que esa conciencia universal de crisis global, que va tornándose obvia, no alcanza a perforar la coraza maníaca de negaciones que recubre y anula una racionalidad que se sitúe del lado de la vida. Ocurre que transitamos un apogeo de la acumulación primitiva capitalista y la consiguiente crisis por exhaustión de recursos, pero también una crisis civilizatoria, a lo que se agrega la caducidad de hegemonía del penetrante modo de vida Reagan-Thatcheriano instalado en los años 70 del pasado siglo, el cual, al endiosar la competencia y el darwinismo social, dio por perimidos valores de sensibilidad colectivos acuñados en arduas luchas por la mejoría solidaria de la condición humana, en congruencia con los ideales de la educación, siendo sustituidos por un sálvese quien pueda, que machaca subjetividades y legitima lo peor de los rasgos de horda, con los cuales nos hemos interesado, experiencia de vida y clínica freudiana mediante. Y todo esto nos atañe, pues hace al ambiente histórico impecable. Es decir, el universo construido sobre el pacto tenso de la Guerra Fría, sobre el cual se extendiera la conciencia espontánea y los valores que acunaron a Arturo Muniz durante gran parte del pasado siglo. Ha entrado todo esto en una crisis formidable. Los grandes consensos tácitos en el universo psicoanalítico, y sobre todo de IPA, se construyeron en el siglo pasado, en la posguerra y durante la Pax tan peculiar sostenida durante la Guerra Fría, basada en un equilibrio de potencial aniquilamiento mutuo. En el seno cómodo de una malla de acuerdos que tácitamente implicaba un pacto planetario de preservación de equilibrios hegemónicos y una atmósfera de dominancia occidental. Época hoy añorada por muchos, en tanto los valores democráticos burgueses dominaban, y el arte, ciencia, psicoanalítico jugaba su aventura de profundización reparatoria e investigativa, en un contexto global de previsibilidad razonable. Esa época ha concluido, y un planeta espoliado a la par que el eje del mundo se desplaza desde el occidente europeo americano al centro de África, desencadenando una desesperada lucha por parte de anteriores protagonistas, ahora desplazados,
por la consiguiente caducidad de sus dominancias imperiales. Yendo entonces, desde estos presupuestos, a la exfoliación del ser complejo que somos, la pinza de necesidades insatisfechas y pseudo necesidades incrementadas, genera en la intimidad de la propia estructura la creencia de que nada somos si no nos impregnamos de los dictados del ambiente. Quedando presos de soluciones fáciles que incluyen cosmovisiones y prácticas religiosas ad hoc, consumándose el apoderamiento de las potencias que albergamos para sostener las incertidumbres y el misterio de la vida. Tal es el tipo de clausura histórico-cultural con la que nos encontramos, con grados y calidades diversas. En lo concreto de nuestra clínica, como formas históricas de subjetivación que capturan el polimorfismo del niño que somos, fuimos, y los humanos primordiales que laten en las profundidades del ser y sus redes vinculares. Hacernos cargos de los efectos de la explotación indiscriminada y la sustitución de los fundamentos de la ilustración por políticas neofascistas de variado pelaje no constituye un agregado opcional a nuestras inquietudes, pues hace a la matriz histórica dominante y a la necesidad de abordar en sus casos esenciales la explicitación acerca de cómo podemos concebir el sistema mundo que habitamos. Y donde se despliegan o tratan de hacerlo las vidas nuestras y de nuestros analizandos, configurando el marco público real que demarca y soporta nuestras realidades. O sea, una zona espacio-temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, constituyendo una integridad de la actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas históricas, trazando nuevas agrimensuras y reformulando concepciones extendidas y basales. Esto es, el universo complejo de una cultura en su hechura capilar. Tales han de ser los supuestos necesarios en cualquier reflexión sobre la crisis de nuestras certidumbres y, en el límite, el pánico existencial que suscita. La pandemia nos enseñó mucho al respecto, así como a refrendar de distinto modo el compromiso para defender a ultranza el examen minucioso de los contextos de fecundidad psicoanalítica y de nuestras modalidades de vida, evitando su degradación, tanto por ilusiones forzadas y artificiosas como por saltos al acto que impiden el trabajo en su complejidad de campo. Paradójicamente, sin ellas, la referencia implícita o explícita al contexto de realidad se torna inconsistente. Introducir en el ruedo de nuestra incumbencia todas estas ideas puede ser dañino para nuestro compromiso de cura. En absoluto. Siempre que tengamos la ética de los horizontes complejos y evitemos el abuso de la posición dominante transferencial. Siendo el ejemplo de Freud muy útil al respecto, tanto cuando se refiere al presidente Wilson como en el intercambio epistolar con Nancy. Y no solo por lo que aborda con soltura, sino por las posturas que exhibe como hombre de su tiempo, sus perspectivas de clase y de medio. Tengamos siempre presente que el psicoanálisis surgió y se desarrolló en un mundo complicado y en el centro de Europa, lo que hizo que atravesara y fuera desgarrado por crisis civilizatorias, revoluciones, propuestas racistas de exterminio y 2 guerras mundiales, pudiendo, a pesar de todo, construir y sostener con golpes de intuición y de inteligencia sistemática el valor de un ámbito propicio para la extensión objetiva detrás del objetivo básico de alivio del sufrimiento mediante transformaciones consistentes y fundadas. La peculiaridad del método
que daba cabida a las regresiones en un ámbito con garantías, configuró un espacio-tiempo relativamente aislado de la cotidianidad habitual y sus exigencias. Legitimado de hecho por el lugar en el pasado reprimido, llevado por la heurística de lo traumático a reencontrar identidad. Lo cual en ningún momento obedeció a una indiferencia activa respecto de otras dimensiones del contexto de vida, sino a razones de método. Era obvio que las cuestiones del mundo atañían a los protagonistas, por lo que más de una vez no podrían rehuir algún intercambio de comentarios, pero precisamente en calidad de tal que implicaba el retorno más o menos aceptado por aquellas incursiones al juego esencial de la libre asociación y la atención total. Y sobre todo, a la genial y al principio intuitiva preservación de un dispositivo simple y fecundo, consolidado con el correr del tiempo, al asentarse sobre la elaboración de la potencia imaginante mioide en tramas relacionadas, generándose así el campo que decíamos de consistencia clínica original y legitimando, de hecho, por su fuerza explicativa y reparatoria, el ocuparse del universo individual de cualquiera, sin que eso suponga abandonar los interrogantes respecto del destino humano en perspectiva civilizatoria. Tercero, por todo lo dicho, el encuentro con dimensiones sociales e históricas, con todas sus implicancias, y no como meros factores aislados y aislables, es inexorable y por lo tanto el choque con los fastos o tragedias del mundo. Pero, insistiendo, ¿cuál era y es el ángulo de perspectiva bajo el cual ingresaban de manera simple y fecunda en la escucha psicoanalítica? Variado sin duda, pero siempre en el movimiento de su reflexión, en el prisma de los intereses, temores y anhelos personales, abierto a las regresiones, en una legitimación tácita del narcisismo, en tanto me absorbe lo que me toca, me hiere o simplemente me atañe. Lo cual conduce a una suerte de contexto neodoméstico, donde cobran inusitada vida pedazos de infancia y de transinfancia, convocados por las contingencias de la existencia, que operan con eficacia anacrónica, desde lo disociado o lo reprimido. Núcleo de nuestra tarea, que no haya cabida sistemática en otras corrientes terapéuticas y se sostiene en un factor recíproco de toda la verdad posible, tolerable, que no replique nuevas coartadas para revivirlas. Siendo lo de tolerabilidad no una mera delicadeza, sino fundante, en tanto se basa en las extremas fragilidades que las sobreadaptaciones recubren y el psicoanálisis conoce mejor que ningún otro enfoque. Ética de la verdad posible y la verdad cuidada, más que fervor parecía. No se trata de lo puro absoluto, sino, en última instancia, de aquello que prepara mejor para los tránsitos por el mundo. Dicho desde otro vértice, exploración cuidada pero minuciosa de las anfractuosidades del ideal del yo, sin caer en las trampas del yo ideal. Todos estos aspectos juegan en la cuestión del caos, de la sensación extendida de desfundamiento del suelo bueno, de los acuerdos y de las disponibilidades benignas, siendo necesario algo mucho más en rigor que disponibilidad cortés o una mecánica de la energía. La cuestión no reside entonces en de qué modo me reparto entre preocupaciones por lo actual histórico y otras por intimidades, más o menos enlazadas al bucle narcisista, sino en cuánto me afectan, inhiben o impeden los ruidos del mundo y el sufrimiento de los otros a este ser que voy siendo en virtud del análisis.
habida cuenta de las relaciones objetales de trama fantasmática, redividas transferencialmente, donde campean versiones de self infantiles con su insistencia pertinaz, así como la presencia profunda de antropos con sus potencias funcionales y sus arcaicos sistemas de respuesta, latiendo en las ondas. Bueno, acá termina este hermoso trabajo. Yo paso ahora de vuelta hacia el ordenador, pero necesito primero un poco de agua. Bueno, así como en el trabajo, Antropos le hace un regalo a su tribu, fruto de lleva a la presa para compartir. Yo creo que hoy tenemos la inmensa suerte de que el doctor Paz nos haya traído este regalo, y además presencialmente. Pero bueno, él espera reciprocidad. Así que yo creo que ahora hace falta que cada uno de nosotros aporte un pedacito de cada uno. La reciprocidad. Sí. Bueno, tiene nada más que eso, un pedazo de reciprocidad que haga que te despierten más ganas de seguir escribiendo y de seguir viniendo a traernos trabajos. Así que le doy la palabra a cualquiera de los presentes que lo quiera o los que están virtualmente conectados. Me pongo ya en la lista. Lucas, bueno. Empecemos con Rubén. Empezar con Rubén. Yo no. Bueno, estoy admirado por el hermoso trabajo, por la brillante pluma de Rafael ya conocida, ¿no? Lo que sucede es que este trabajo se presenta en la primera reunión de SAP, la nueva casa, y un valor simbólico me parece significativo, pero en este caso, coincidencia, bueno, al fin, coincide con un día posterior donde yo y vamos a partir de esta tarde hemos vivido los hechos sociales encima de las verdades posibles, algunos dirán de las verdades verdaderas, en una redundancia tipo Minguito Tinguitela, y padeciendo y a la vez con alegría el encuentro con semejantes, que fue el episodio del día de ayer. En ese sentido, creo que el trabajo, por lo menos quería aportar al trabajo la diferencia entre bueno, diferencias que son obvias, ¿no? Pero el antropos que caza y que mata para vivir y que comparte la presa con los semejantes, y el que mata por crueldad. El tema de la crueldad creo que no es nuevo en la historia, pero creo que en estos tiempos tiene una dimensión especial. Yo estoy preparado esta tarde para recibir pacientes donde van a ver desde recuerdos vivenciales fuertes, recuerdos intelectualizados y sobreadaptados, críticas y negaciones, y probablemente algunas otras variaciones que me van a influir contratransferencialmente. En mis respuestas en posición psicoanalítica van a ser unas, y en posición de ciudadano probablemente van a ser otras. El asunto es cómo compatibilizarlas, ¿no?
Y para no hacerlo muy largo, volviendo al tema de la crueldad, quería citar a tal vez un pariente de Rafael, que es Daniel Paz. Daniel Paz, en página 12, hace unos cuantos tiempo atrás, con su característico humor, no un humor particular, parafraseó a Aldo Rico, cuando Aldo Rico dijo que la duda era la jactancia de los intelectuales. Daniel Paz parafraseó y escribió, la crueldad es la jactancia de los fascistas. Bueno, muchas gracias, Rafael. En todo caso, después volveré a hacer algún comentario porque hay muchas cosas para comentar sobre este brillante trabajo. Lucas. Bueno, también agradecerte, Rafael, el trabajo que he leído en otra oportunidad. En algunos párrafos, hola, en algún párrafo, hablas de cuál es el ángulo en que ingresan en la escucha psicoanalítica las cosas del mundo, del contexto. Y creo entender que hablas de el modo particular en que cada analizando metaboliza estas cuestiones con sus regresiones, defensas, etc. Creo que Rubén trajo estas cosas del mundo también como cosas compartidas, ¿no? Como también en tu trabajo, cuestiones en las cuales también está incluido el analista. Y me preguntaba si esto agrega complejidad y dificultad a nuestro trabajo. Si de algún modo nos lleva al riesgo de literalizar la realidad en vez de ayudar de alguna manera a desplegar la potencia imaginante, como la nombrás. Caso concreto, la pandemia, aunque pudo haber llevado a momentos de cierta literalización y arrasamiento con esa realidad pone tan fuertemente. Bueno, muchas gracias. Fernando, sigue. Camine. Le toca a Ainhoa. Bueno, además de travestir lo emotivo que ha sido leer este trabajo. Y frente a un título como Raíces Desnudas, me parece que es un acto de vestirlas, de investir de esta manera maravillosa lo que has escrito. Diría Vicente Gali, un acto de poiesis, hablando de raíces, ¿no? Hay dos puntos que me gustaría que se pudieran trabajar, aparte de lo que ya trajeron los compañeros. Uno es el tema de cómo cuidar estas raíces, que a veces, bueno, o Cuidado sufren imprudente. Cuidado imprudente. Bien. Si uno no las cuida, falla. Si uno no es imprudente, deja de ser freudiano. Bueno, ya hay una hermosa respuesta. Pensaba en la alimentación, el agua. Pensaba en el agua, que si es mucha, inunda, y que si es poca, podre.
o en ambos casos se mueren. El cuidado imprudente es inexorable en el método que anda que disculpe la pregunta. Se funciona por ensayo y error. Si no es un saber que se acopla a un no saber. Y la pedagogía es su forma carencial tradicional. El psicoanálisis nos estamos equivocando siempre, porque es errante. Decíamos bastante es una errancia, no es una priori. Bien. Hablando de atención flotante, yo te sugeriría, si me lo permitís, que pongas una barra percepción flotante. Es algo que vos acuñaste y que es de una utilidad clínica muy buena, porque atañe a los aspectos inconscientes. No solo la conciencia está en el lado de la atención. Otro punto que me parece muy importante es que está cuidado en exceso o en defecto, como bien volvés a decir vos, se cruza en esto que hablas de las redes vinculares. Y se me cruzaba entonces las redes sociales que hoy ocupan un lugar de exceso o de defecto. Me parece que es un cruce muy fuerte el que tenemos que atender, muy especialmente, porque inunda de maneras que a veces son insanas. Un toque nada más de actualidad, que la serie Adolescencia que está en este momento en las redes es realmente muy dura, porque expresa una realidad vigente, ¿no?, con respecto a la crianza y a la adolescencia. Y por último es inevitable, creo que eso lo traía Rubén, que todo este circuito histórico que vos marcaste se ve reflejado en el acto, diríamos, de consultorio, pero también en las instituciones, por supuesto, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero sí en las instituciones psicoanalíticas. Eludirla o exagerarlo tiene más que ver con lo que vos estás planteando. Me parece que hay que poner estas cosas también sobre la mesa. Muchísimas gracias. Sí, sí, te digo. Bueno, gracias Rafael por el trabajo. Bueno, me voy a referir a cosas que ya se han dicho, ¿no? Me resultó muy esperanzador, porque en este relato tan rico, condensado, esta pincelada sobre el hombre que somos, desde dónde venimos, este Antropos, lo pincelás también en el sentido de que el júbilo que se le producía a este Antropos cuando se encontraba con otros congéneres que venían con la casa, algunos, y la compartían con los otros. Entonces, hablar de esto, que esto puede estar en el, comillas, ADN de todos, ¿no? Sea natural o cultural, en este momento en que el aplastamiento cultural es tan grande, en el sentido de que se dan por perimidos los valores de la ilustración, la solidaridad, la humanidad, la razón, y nos dicen muchos que valores como la solidaridad, la justicia, etcétera, el humanismo son lastres para la sociedad, y que tiene una potencia apabullante sobre las subjetividades, ese tipo de mensajes. Pensar en ese Antropos solidario que está, de alguna manera, es esperanzador. Aunque ya lo sabemos, pero lo contaste de un modo muy, muy lindo. La cuestión, y quiero plantear algunas preguntas que vos hacés en el trabajo, que me parecen que nos atañen mucho. Cuando vos decís, introducir en el ruedo de nuestra incumbencia todas estas ideas, ¿puede ser dañino para nuestro compromiso de cura? Y decís que no, obviamente, que no, pero evitando el posible abuso de la posición transferencial. Y después hablas
de algo que me pareció muy interesante, que es que las peculiaridades del método hicieron que por una necesidad de asociación libre y de trabajo en profundidad para ir a los momentos traumáticos, para desmontarlos, hicieron que aparentemente o que se necesitara de un espacio desprovisto de ruidos del exterior o de lo que pasaba en el ambiente, pero que nunca, a partir de Freud en su posición política, pero que nunca se proscribió el estar exento del medio exterior, digamos, que siempre el marco histórico tuvo su importancia. Entonces, y otra frase que decís es que se trata de ocuparse del universo individual de los pacientes, pero nunca abandonando la pregunta por el destino del ser humano. Entonces, la pregunta es cómo trabajamos, creo que también es la pregunta de Lucas, ¿no? Yo creo que vos decís, se trata de que hay ruidos y que hay sufrimiento humano, y que esto, de alguna manera, por la vía del tácito narcisismo, nos atañe, porque nos toca, nos inhibe, nos lo hace negar o nos impele. Pero que básicamente se trata de que hay ruidos y hay sufrimiento humano. Estaba pensando en Freud y el trabajo de duelo y melancolía, cuando él dice, para empezar un trabajo de duelo o de procesamiento psíquico, hace falta que haya un signo de que algo no está o murió, lo que sea. Entonces, me parece que en este punto hay que tomar el sufrimiento humano y los ruidos del mundo como un signo para iniciar trabajos. Obviamente, dentro del contexto, como vos decís, digamos, ahí es un juego complejo, porque hay que vérselas con la supuesta abstinencia, neutralidad y reconfiguración dentro de la asociación libre, la atención flotante, todo eso que sabemos. Pero bueno, me parece que es un tema que nos convoca. Después de Débora viene Diana. Bueno, gracias Rafael, gracias por estar y gracias por el trabajo que siempre es tan rico y de gran complejidad. Voy a comentar algunas cosas. Bueno, en esta descripción y análisis del recorrido del ser humano a través de los tiempos, se destaca, digamos, la fragilidad y la fortaleza. Por eso me interesaba destacar la metáfora de raíces desnudas, ¿no? Que me parece de una gran riqueza, justamente aludiendo a la fragilidad y la fortaleza. La raíz como primer órgano embrionario presenta lo potencial, lo inicial. En general está protegida en la profundidad. Lo desnudo podría representar lo frágil, sin protección, pero también lo que se muestra, lo que se revela. En ese yin y yang en el que estamos. También el psicoanálisis como clínica del sufrimiento humano se encuentra en ese estado o en esa situación. Las raíces del psicoanálisis parecen estar expuestas con continuos cuestionamientos. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo afrontamos este momento? Algo a destacar que me parece muy interesante, en cuanto me afectan, inhiben o impelen los ruidos del mundo y el sufrimiento de los otros en ese ser que voy siendo en virtud del análisis. Me parece una frase que me conmovió. Se impone la reflexión y el pensamiento crítico, que es lo que está en peligro en este momento. Y sobre todo el formularnos preguntas. Creo que este espacio, bueno, ayuda a eso, ¿no? Sí. Carlos Tavia. A ver, ¿se oye? Se oye. Ciertamente que el trabajo tiene la virtuosidad de estimular muchos pensamientos. No es un trabajo que uno lo lee de corrido, sino que cada párrafo invita a pensar algo. Yo al leerlo, lo leí varias veces, gracias a que me lo habían mandado hace tiempo,
me quiero referir a una línea de pensamiento que me parece que está presente cuando Rafael Paz habla de cuando el Anthropos levanta la visión, ¿no es cierto? Que me parece que esta es una imagen muy rica, muy potente, que marca un poco el destino del trabajo. Sobre todo porque en este mundo de tantas contradicciones, el peligro está que no salgamos de la visión tapada por el pastizal y no levantemos la mirada un poquito más arriba para poder tener un poco más de perspectivas y dejar terreno para la esperanza. Él habla en dos lugares, habla de las creencias, y me pareció muy interesante, cuando cuando hablaba de los equívocos y las contradicciones notables, y dice, por un lado, construcciones creenciales, y yo pensé, ¿cuáles son esas creencias que pueden hacer que no levantemos la mirada? Y me parece que son las creencias de los niños que creen que son los padres los responsables de todos y que por lo tanto en este mundo caótico la responsabilidad la tiene siempre el otro. Y con lo cual quedamos como eximidos de la responsabilidad adulta de sentirnos responsables del mundo que hemos construido y que hemos contribuido a crear y que somos también responsables del mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Él después vuelve a hablar de las creencias y habla la estructura, la creencia de que nada somos si no nos impregnamos de los dictados del ambiente. Yo pienso que esta creencia es otra claudicación de la responsabilidad a pensar por nosotros mismos. Yo creo que esta es una de las responsabilidades que tenemos frente a las generaciones futuras, sobre todo para no dejarnos aturdir por los ruidos, ¿no? Que es otro tema que señala Rafael Paz, ¿no? Los ruidos que muchas veces son los árboles que no nos deja ver el bosque. Y el peligro es que si no levantamos la mirada del pastizal por encima, ¿no? Vamos a quedar un poco atrapados en el peligro de la inmediatez que trae la cultura contemporánea. Y nosotros como psicoanalistas tenemos que tener muy claro que el presente es un momento en un devenir y que lo que tenemos que tener siempre es la esperanza, sobre todo como padres o como psicoanalistas, tenemos que ser los sostenedores de la esperanza frente a un mundo que si uno no lo mira con ilusión puede sentirse un poco deprimido. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo a distancia a Carlos Fabio, agradecer en la introducción. Carlos Fabio, con quienes conocemos a distancia. Distancias que se anulan la cordialidad y la técnica. Yo creo que tenemos una suerte de modelo tremendamente complejo para poner en práctica nuestra creatividad técnica, nuestra neutralidad activa. Es la situación en Medio Oriente, en particularidad las tensiones que se crean en la clínica analítica y luego que atañe esa temática sur, la masa de susceptibilidades y de inhibiciones que acuden e impregnan el paciente y el analista para abordar con soltura esa cuestión. ¿Por qué? Porque afecta a identidades en su manera arraigada, profunda, sensibilidades, sensaciones de aislamiento posible o de violencia extrema. Creo que tenemos un trabajo práctico interesante para las acciones psicoanalíticas, hacer discusiones sobre este tema específico. La cuestión de los valores y el método analítico, este conflictos que nos tocan visceralmente de manera que ponen en juego sus actividades, sobre todo en relación con lo que digo en el trabajo
el balance ideal del yo-yo ideal. Cómo sostenerse en una posición ideal de consecución de la verdad posible para cada uno sin caer en las trampas del ideal del yo ideal, perdón. Caer en la degradación donde inmediatamente aparecen las imprecaciones narcisísticamente impregnadas y la masa de a priori. El psicoanálisis ha lidiado siempre con a priori. Parecería ser que hay a priori que son difíciles de poner en consideración como tales, de relativizar. Relativizar un sistema credencial en momentos de crisis pone en juego cuestiones identitarias muy profundas, donde hay un temor, dice llanamente, a la disolución del propio ser. Si uno pone en cuestión un poquito quién es, en términos de una disputa, que en el mundo tiene el carácter de matanzas, de discusiones. Creo que habría que asumirlo al inverso, no por ilusión, sino por asunción del problema, iniciando conversaciones entre psicoanalistas al respecto, y habiendo mucha experiencia clínica. Creo que la pandemia nos puede enseñar mucho, hemos aprendido y divulgamos. Creo que la crisis en Medio Oriente nos puede enseñar muchísimo si la aprendimos y divulgamos. Más que entiendo nada. Sí, claro. Mirta Sergio. Bueno, primero hay muchas ideas, como dijeron los compañeros, pero primero querría decir para mí lo impactante, cómo afecta, veo que a varios, como a mí, este trabajo. Y me parece que por cómo está escrito y cómo se puede hacer poesía de las miserias humanas, poesía académica, poesía para la transmisión académica de estas cosas que nos pasan a nosotros y a nuestros pacientes, quizás en el mismo momento. Respecto del trabajo, quiero decir que en la SAP hay un seminario que es Freud 3, que son los escritos sociales, y que por algo tienen tanta importancia dentro de la currícula. No es casualidad porque la cuestión social fue uno de los factores por los que se armó la SAP y por el que vos estás acá, Rafael. Y por eso te tenemos acá. Entonces, supongo que podría entrar en muchos pormenores, sobre todo en lo del antropos, que, como dijo Débora, es natural para nosotros ser sociales. Lo otro es no natural. Entonces, quiero decir que para mí este trabajo es una toma de conciencia enorme que tenemos que tener los psicoanalistas sobre las coyunturas constantes en las que estamos inmersos juntos con los pacientes, tomando la singularidad de esos pacientes, pero además es una advertencia a los psicoanalistas de no dejarse arrollar por lo contextual, por el brillo de algunas cuestiones, por los deslizamientos hacia otras cosas que nos pueden hacer perecer las raíces. Eso. Bueno, me alegro de haber tenido la posibilidad de volver a hablar por segunda vez para hacer otro tipo de consideración a raíz
de algún énfasis que puso Rafael recién, y de la, digamos, la metáfora botánica del título, de las raíces desnudas. Con respecto al tema de las raíces desnudas, abusando un poco de la metáfora botánica, creo que el psicoanálisis, o mejor dicho, los psicoanalistas, tenemos que estar alertas y saber, metafóricamente, que las raíces solas no son nada. La raíz es la base de un crecimiento y de un tronco, Freud, del cual salen ramas, y lo más importante para mí es que de esas ramas se generen hojas y, si es posible, flores. Es decir, todo el campo de la creatividad. Eso en un aspecto. En otro aspecto, de otra perspectiva, creo que la diferenciación, quiero hacer una diferenciación fuerte entre el ideal del yo y el yo ideal. Especialmente cuando los analistas corremos el riesgo de convertirnos en yo ideal que descarga, desmiente, duplica, vive en certezas, es la anticiencia por definición, es la mónada encerrada en sí misma. En fin, todas las consideraciones teóricas que se pueden hacer, que son realmente las peligrosas y son las que, vuelvo al tema que planteé anteriormente, son fuentes de crueldad. Quería agregar esas dos cosas, nada más. Gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Rafael que esté hoy acá, porque su trabajo, aunque todos lo vamos a compartir como el trabajo de Rafael Paz, yo lo interpreto como un trabajo de SAP, porque las líneas del trabajo de Rafael son líneas identitarias para SAP. En primer lugar, habla de las redes, pero habla de las raíces. SAP se caracteriza porque las raíces siempre tienen para nosotros un espacio muy particular. Nosotros hablamos siempre de la institución. Llamativamente, desde que hicimos este pequeño paso del octavo al tercero, hablamos mucho de casa. Creo que todos los que estamos acá, que nos empeñamos en 2 meses en poder arrancar con nuestras actividades, yo sentí esta mañana que Rafael venía para habilitarla. Es decir, no solo habitarla, sino que quedábamos habilitados para el funcionamiento, porque Rafael con su presencia nos lo hacía. Y le iba a comentar a los demás que hablar de casa es permanentemente transitar ese espacio que va desde las raíces a la tolerancia a las frustraciones insatisfechas que toda institución tiene. Lograr el equilibrio entre esas cuestiones creo que nos hace sentir a todos partícipes y nos hace pensar que el psicoanálisis tiene una función social que no puede ser dejada de lado. Rubén decía, todos estamos preparados para el día que vamos a vivir hoy, pero creo que porque nos permitimos vivir el día de ayer. Con la característica esta, las frustraciones de lo que todavía queda para recorrer, pero la alegría de poder compartirlo. Por eso no quiero dejar de mencionar, para mí tiene una importancia tremenda que Rafael esté acá, porque sí que ha hecho un esfuerzo muy grande para acompañarnos. Nada más que eso. Parece muy oportuna la intervención de Mariel. Y muestra además cómo las raíces arcaicas subyacen en cualquier colectivo que se reúne para hacer lo suyo. Estamos haciendo de las nuestras.
Es decir, este juego entre iconoclastia y reverencia a los mayores es un patrimonio extraordinario del pensamiento liberal en el sentido histórico glorioso de la palabra, y que tiene que ser sostenido a rescatable. Al mismo tiempo que la fragilidad nuestra se alberga en casa, sentirse en casa es clave, en la cueva, junto con nosotros, en la calidez de nosotros, en la reciprocidad. De ahí tenemos todo para ampararnos, para seguir mañana, como dicen, con aquellos, por ejemplo, que están en las antípodas, pero que por azar han llegado a nuestros consultorios. Y ahí puede darse o no el misterio de la confluencia. La confluencia fecunda y de la exintegración narcisista. ¿Se dará o no se dará? Porque hasta ahí tiene que llegar la altura del pensamiento. Yo quisiera agregar que el título a mí ya representó muchísimo, en el sentido de que me hizo pensar que yo tengo el hobby de la jardinería como una terapia. Y entonces pensé, ¿qué le pasa a un jardinero cuando ve raíces desnudas? Si se trata de una plantita, que relacioné con más Rafael muchas veces con la ecología, un neófito es una plantita, neófito. Es decir, alguien que recién comienza la vida, que podría tener que ver con lo que el Ignora planteó de la adolescencia, requiere de mucho cuidado. Y el dato de una raíz desnuda en una plantita es muy grave, porque evidentemente no le hemos puesto suficiente tierra, o ha habido mucho viento, o ha habido mucha lluvia, algo dejó la raíz desnuda y corre peligro de muerte, lo cual es necesario poner tierra, poner nutrientes, para que esa plantita pueda seguir desarrollándose. Ahora, si las raíces desnudas son de un árbol, ahí pensé más en lo que acá apareció como una institución, que podría ser SAPI. Cuando un árbol presenta raíces desnudas, porque algo obstruye la posibilidad de profundizar. Es decir, no tiene posibilidad de que la raíz profundice, con lo cual hace falta trasplantarlo, o metafóricamente hablando, hace falta una mudanza que permita, bueno, que siga el desarrollo en profundidad. Y ahí, bueno, quiero plantear que sí, que yo hasta casi me enojé con Rafael, porque a mí me pareció fundamental que Rafael viniera hoy acá. Y entonces, si bien apareció la posibilidad de la virtualidad, yo pensé que él tenía que estar en la casa. Entonces, se trate de un bautismo, se trate de una presencia que no podía estar. Como una, porque ahí voy también a otra palabra que usted usa. No, es que hay otra cosa que él dice antropo. Me parece que quiero que lo desarrolle más. Él dice que antropos es un individuo. Individuo, etimológicamente, significa indivisible, no se puede separar. Y es un concepto religioso, acá vamos a lo creencial, porque tiene que ver con la Trinidad. ¿Sí? Entonces, por un lado, mi pregunta sería, quizás antropo no es un ser humano, es un individuo que forma parte de una creencia que podría tener que ver con el pastizal que menciona Carlos, y que vive en una situación donde él es parte del todo. Es uno, pero no es un ser humano. No sé, pregunta que hago. Pero el ser humano, cuando ya es un sujeto, de muchos años después, ya está dividido. Porque está dividido, entonces ya puede discriminar y elegir amor propio, sálvese quien pueda, o amor por el prójimo. Es algo, digamos, que tendría que ver precisamente con el desarrollo y no con los orígenes. Bueno, y la otra pregunta que creo que también toca cuando habla de Medio Oriente, es que ahí está el origen de la cristiandad, ¿no? Tomando de vuelta el tema de las creencias y la dificultad
que implica para un analista meterse con una problemática que este era mi aporte. En el público tenemos a alguien, ¿no? En realidad, ¿vos querías saber algo más, Juan? No, iba a ser un chiste, pero me iba a disfrutar. No, iba a tomar concepto de humor sencillamente la importancia. Iba a tomar con cierto tono humorístico lo que coincido plenamente, que es no solo el trabajo, sino la presencia de Rafael. En el sentido de que Rafael, que justamente he mencionado la última vez que estuvimos reunidos, ¿no? Otros que ya no están, son parte de las raíces claramente de esta institución. Una cosa bastante obvia y conocida, pero tenerlo Rafael y con este trabajo, tomando lo que decía Maridel, el valor identitario que tiene el trabajo casi ya absorbido como trabajo de SAP, me parece que el chiste era Rafael como el Papa, digamos. Es normal, está fenómeno el Papa ahora. Salió el Papa, por eso. No, esa es la parte chistosa, pero la parte que está detrás del chiste es justamente el valor fundamental que tiene la presencia digamos, de Rafael, el trabajo que tiene características, bueno, que ya vuelvo a lo que decía Maridel, la necesidad, digamos, de esta nueva casa, es decir, hay una cantidad de coincidencias notables en el día de hoy. Yo tomé la única coincidencia con un tema distinto, que es el de lo que pasó ayer aquí, ¿no? Creo que lo que plantea Rafael del tema de Medio Oriente es un tema, sí, bueno, en la IPA permanentemente el grupo de prejuicios, etcétera, con Stapel Feinstein y demás, plantea permanentemente enormes discusiones de una manera bastante difícil, ¿no? Porque no es presencial, porque es vía WhatsApp, etc. Y es un tema que yo comparto plenamente con Rafael, lo que eso pasa. Lo que pasa es que no me puedo desprender de la coyuntura argentina. Tal vez muy influido por el día de ayer. Tal vez esto sea dentro de un mes, tal vez un poco más desprendido. Pero que el valor identitario que tiene la presencia y el trabajo de Rafael para esta institución, no me cabe ninguna duda. Es más, me alegro enormemente. María, por eso. Bueno, gracias Rafael por estar. Yo leí este trabajo la semana pasada y después me fui al cine con dos nietitas a ver una película, nombraron recién Adolescencia, excelente. Hay una película que se llama Flow. Es una película de animación, los personajes son solo animalitos. Hay un gatito que es el protagonista, después hay distintos animales y hay una gran inundación. Que alude al diluvio, supongo, sí, a mí se me ocurría, ¿no? Una reminiscencia del diluvio universal. Y hay una escena, está un gatito solo y uno empieza a sufrir junto con el gatito de que está buscando a alguien, cualquiera, ¿no? Se puede ser un gatito, pero si no es un gatito, alguien. Y empiezan a encontrarse así, primero desconfiadamente con otros, no saben si son enemigos, ¿no? Y empiezan a acercarse. Y bueno, van contando lo que va sucediendo, ¿no? Parece que viene el fin del mundo realmente, y que no hay esperanzas, que no hay nada que hacer. Hay una escena que el gatito cae de un bote
y mis netitas, una decía, tengo miedo, se va a ahogar. Y la otra le decía, no, no, espera, alguien lo va a ayudar, alguien lo va a ayudar. Yo escuchaba, estaban las dos trepadas, así encima mío, y la sensación era eso, ¿no? Era, hay alguien ahí, alguien que va a ayudar. Y creo que me pareció muy ilustrativo del trabajo, una combinación muy curiosa, ¿no? Entre algo que era supuestamente para chicos y algo que era tan para adultos, trabajo. Y bueno, no voy a contar más nada, vean la película porque verdaderamente lo que se habla es la cooperación, ¿no? La cooperación entre ellos y cómo hacen para entenderse. En la película nadie habla, obviamente, son animalitos y hay ruidos, pero hay ruidos de distintos tipos, ¿no? Ruidos de naturaleza, ruidos que hace falta decodificar para saber si viene un aluvión o si hay vida ahí. Bueno, esto me resultó una combinación muy interesante, el trabajo y la película Flow, juntos, como una digestión. Primero, voy a hacer una asociación libre que me vino, como suele suceder, que cuando el título, acá, bueno, no lo leí en casa, Raíces Desnudas, me hizo acordar a una serie, el título, cuando yo era chica, que se llamaba La Ciudad Desnuda. Entonces me trajo un recuerdo infantil de que teníamos una prima que no la dejaban ver la televisión, entonces iba a venir un sábado a la noche a dormir a casa para ver La Ciudad Desnuda, porque con mi hermano le habíamos dicho de qué se trataba. Se trataba de que todas las personas estaban desnudas. Entonces que ella estaba esperando esa serie, era la noche, y después cuando vio de qué se trataba La Ciudad Desnuda, que era un policial, que era muy descarnado. Millones de historias. Claro, eso, tenés razón, millones de historias. Eso. Bueno, entonces es libre. Y que a mí me parece que el mensaje que yo recibo es, no nos olvidemos de las raíces. Y que la lectura del trabajo no hace falta, no solo por el contenido en sí, sino que nos invita en acto a hacer lo que nos está explicando. Que el trabajo no se puede leer de corrido. Me invita a detenerme. Hay comas que no están, entonces hay que pensarlo. Está escrito poéticamente y hay palabras infructuoso. Me voy al diccionario a leerlas. No las sé. Voy y vengo. ¿Y qué primera? Y esta palabra, entonces vuelvo a leer de vuelta. Voy y vengo. Porque yo puedo decir, bueno, sí, Rafael es complicado para decir, para escribir. Bueno, me puedo quedar con eso. O, ¿qué me está diciendo en acto con este trabajo? Y hay algo que vos dijiste, Rafael, no hace mucho, tal vez en el simposio anterior, y que a mí me parece que es una de las raíces a tener siempre a mano, no sé si también dicho, pero bueno, que es que la complejidad no se ordena. La complejidad, si se puede, se contiene. Que este es contener la complejidad, ¿no? Entonces, Rafael Navarro. Hola, me parece que me llamaron. Sí. ¿De dónde es que se presente, por favor? Preséntate, Rafael, por favor. Hola, bueno, soy Rafael Navarro, psicólogo clínico, candidato en formación en el segundo año, o la mitad bueno, empecé en la mitad del primer año
el año pasado y ahora estoy en la segunda mitad, digámoslo así, y vivo en Lima, Perú. ¿Vos querías hacer un comentario, Rafael? No, la verdad es que no, porque la verdad he escuchado la sesión a medias porque se escucha muy mal, muy mal, se escucha por pedazos, por partes, y bueno, no puedo comentar algo que acá hasta Lima Digamos una manito levantada tuya, por eso. Está bien. Ahora se cortó. Bueno, contrasta mucho, ¿no? La idea de que se corta versus que acá Yo se no sé, equivoca. yo no sé los demás compañeros que están aquí online, de repente quizás es porque estoy en Lima, más lejos, o yo qué sé. Lo que me extraña es que en clases no hay ningún problema, se escucha bien, incluso Mario Nizo que está en España, pero hoy particularmente hablando no se escucha bien, se escucha entrecortado y cuando Rafael Paz habla, peor todavía, o sea, cuando habla el panel peor. Más escucho al público, el público digamos que de alguna manera los escucho más claros, pero a Rafael Paz y Osvaldo no se les escucha bien. Disculpen que no pueda comentar. Está bien, gracias. Creo que hay un problema, perdón, con el micrófono del escritorio, porque es cierto, se escuchan mucho más claro los comentarios de los asistentes que los comentarios de Osvaldo. Ahora, Ahora estoy probando. ¿Me escuchas mejor? Pareciera que sí. Bueno, sigamos entonces con la idea de asociación libre que vino surgiendo acá como expresión de fluidez, pero que lamentablemente no llegaba a la red. A mí me vino a la mente un recuerdo de un paciente, allá lejos y entonces, pero no Antropos. En la época que Gelbar era ministro de Economía, tomó, digamos, como colaborador una persona que era un judío ortodoxo y le puso como condición que tenía que analizarse con un goy. Con lo cual me parece que acá vamos un poco a grasa al tema de la identidad y de las verdades posibles. Fue bastante difícil el comienzo de la relación, porque primero era un tratamiento impuesto, un padre que manda a un chico, digamos, no era un deseo del paciente consultar, pero aparecía como la posibilidad sine qua non para aceptar ese puesto o no. Lo que él le había dicho es, yo necesito que te sientas argentino, como que ese era el objetivo del tratamiento. Hubo muchas vicisitudes, pero el primer año yo diría que fundamentalmente yo aprendí muchísimo sobre la cultura judía y sobre todo a través de su mujer, porque él ponía fundamentalmente las creencias en ella y yo aprendí, yo escuché y aprendí. La segunda etapa fue que él empezó a pensar que yo era judío y no lo sabía. Y que, bueno, que me parecía muchísimo un tío. Y bueno, yo fui, digamos, por supuesto que en el contexto también me hablaba de su familia y pudimos ver muchas cosas, pero el tratamiento pudo seguir porque yo acepté, ¿no? Yo acepté que podían saber, no acepté, porque él me explicaba, tenía mucha información sobre los apellidos, sobre los orígenes, sobre mi perfil, que era muy parecido a un tío, por ejemplo. Pero bueno, la relación de confianza se pudo dar en función de eso, ¿no? De que yo pude aceptar que quizás era judío y no lo sabía, y eso permitía establecer un vínculo donde él podía contarme intimidades, y transcurrió así un tratamiento de 5 o 6 años, ¿no? De donde él pudo desempeñar su puesto y, bueno, pudo analizarse a su manera. Yo creo que el descubrimiento es que eras humano, porque en el momento en que se produce la posibilidad de que sea judío, en realidad le está concediendo humanidad. Porque el problema es cuando se produce una apropiación de lo humano en toto, por parte de uno de los dos, y uno deja de ser antropoide inclusive, para pasar a ser cosa.
estructuralmente clave. Entonces, cuando le decía al paciente que era judío, quizá un cierto margen de incertidumbre, era la posibilidad de que accediera a la condición humana. En ese momento apropiado absolutamente por una identidad atrapante, digamos. O sea, yo ideal. Es un ejemplo lindísimo del territorio narcisista primario, no ideal del yo, o sea, atravesado por el dolor y la indiferencia. Bueno, vamos a ver. He tenido problemas con mi apellido, con un paciente. Lo asocio a partir de, me había olvidado totalmente, pero es Osvaldo, por ejemplo, Rafael. Hay un paciente que estuvo convencido siempre, que un día se desilusionó, y eso trajo una consecuencia, que mi apellido era Zuckerfeld CK. El ZUCK es el Zuckerfeld alemán. El ZUK, mi abuelo es más polaco, no podía ser, es el Zuckerfeld verdadero, muy polaco. Pero este paciente estaba convencido, a pesar que yo le había... Esto es en la era del WhatsApp, porque me mandó al doctor Zuckerfeld, me pide CK, y yo le decía, es sin CK. Hasta que descubrí suavemente un poco lo que estaba planeando Rafael, pero en el sentido negativo. En la medida que él me consideraba alemán, me consideraba afín. Y a pesar de que yo le insistía, no le interpretaba, pero le insistía, y con el apellido, también con cierto humor, cuando se convenció, la transferencia se hizo negativa y empezó a surgir el rechazo al judaísmo. No era un nazi, un señor, pero era un señor con cierto rechazo a partir de múltiples creencias del judaísmo. Y ahí se me complicó. Un detalle de una letra. De una letra, la caída seca. Y ahora, digamos, trato de decirlo claro y tengo una vieja tarjeta, que ya no se llama la tarjeta, pero en el precio especial de la tarjeta no está ZUK, para que no haya ninguna duda, que sepa que soy judío. Hay que investigar, porque Menéndez puede ser un apellido raro, ¿eh? Dale. No, leyendo a Freud, no. Ya está. Pero lo que quería decir es algo directamente sobre las raíces. Si Freud hizo un recorte institucional, un recorte sociológico, digamos, entre comillas, es porque quería instalar la institución psicoanalítica socialmente. Tenía uno que se llamaba Otto Gross, que tomó mucho la parte social, pero que era una persona que iba a destruir, digamos, o iba a dañar mucho la institución psicoanalítica. Después Ferenczi, que fue muy amigo de este Otto Gross. Bueno, en fin, hay cuestiones ahí. Pero Freud nunca dejó lo social de lado. Jamás. Jamás. Tenemos que leer las comunicaciones preliminares, tenemos que leer sobre la histeria, tenemos que leer sobre la neurosis obsesiva, ni hablar sobre los escritos sobre la guerra. Freud nunca dejó de lado la cuestión social. Y la incidencia claramente en la histeria
de la cuestión social, además por sus raíces. Eso quería decir para darle un poco más de vida a las raíces. Daniel. Bueno, en primer lugar, de vuelta, agradecerle a Rafael su trabajo y su permanente pensar acerca de los grandes problemas humanos y del psicoanálisis. Yo quería hacer un comentario que es breve, pero que va por este lado. Cuando Rafael trae lo del anthropos solidario, el anthropos que comparte, está trayendo con la buena tradición de tanto de los filósofos originarios como de, del psicoanálisis también, un mito. Está introduciendo un mito con, con toda la fuerza que es necesario que existan tales mitos. Es un mito que se podría poner al lado, pero digamos, en conflicto simultáneamente con el mito de la horda primitiva. Se podría también poner al lado y en conflicto con el mito que ejemplifica 2001 Odisea del Espacio, en donde, bueno, ese fémur que es primero utilizado para matar al animal también es utilizado para matar, y ahora viene la cuestión, a los de la otra tribu, a los que se están acercando y que eventualmente podría haber una competencia por los bienes escasos, digamos, la comida. Y me parece que de alguna manera la gran tarea, por otro lado, de la cultura, y esto lo pondría desde el punto de vista religioso, quizá con la idea de catolicismo por una parte, y desde el punto de vista eh, cultural moderno, efectivamente, iluminismo, pero que es la búsqueda de esa posibilidad de interacción universal y de valoración universal y ya no tribal. El ejemplo de Osvaldo y el ejemplo de Rubén, de los pacientes, me parece que muestran la tribalidad. Una tribalidad, por supuesto, morigerada, y una tribalidad que al mismo tiempo hace que se pueda establecer un diálogo y se pueda continuar en esa. Pero el problema de la tribalidad, de los conflictos intertribales, a eso me refiero, ¿no? En última instancia es el conflicto, el problema de la alteridad. Y somos fuertemente reacios, parece ser, como seres humanos, a que el vínculo tome consistencia y valor en tanto haya, aún admitiendo un reconocimiento de la alteridad, cuando podemos ponerle alguna clase de velo a la alteridad y, y lo hacemos de nuestra misma tribu, ahí más o menos la cosa funciona. Pero si conservamos el hecho de que es de otra tribu, ahí viene el problema. Y creo que simultáneamente es el problema también de la democracia. ¿Cómo podemos mantener, sabiendo que hay distintas tribus, y sin embargo promover lo que decía Rafael, es que esa base antrópica, digamos, esa base de ser humano universal, tenga un basamento todavía más sólido, más consistente y, y que haga que, bueno, respetando y asumiendo la alteridad, sin embargo, el diálogo esté garantizado. Pero bueno, seguimos con este problema en la cultura y a nivel internacional ni hablemos. Bueno, nada más. Sí, agradezco los elogios.
me hacen bien, me gusta. Eulogos, eulogia. Es un buen hablar acerca de uno. Pero no es un afán teorizante en el sentido de abstracción creciente e inflacionaria. Es pensar la práctica todo el tiempo. Voy a dar un ejemplo al toque. Esta situación antropológica originaria, difícil, ardua, bienes escasos, repartos, luchas simbólicas, se dio estos días. ¿De qué manera? En la semiología finísima que impregnó a todos los medios y a quienes discutían, haciendo la diferencia entre partidarios de y barras bravas. Entonces, hay diferencias entre partidarios y barras bravas no. Porque era importante para algunos incluir a todos dentro del conjunto de barras bravas para descalificarlos como asociales. El proceso de diferenciación práctico, concreto y con consecuencias físicas, corpóreas, de libertad, no libertad, no es entonces una abstracción sofisticada, sino que se juega en la cotidianidad, todo el tiempo. Y eso creo que es un ejemplo clarísimo. Partidarios hostiles, partidarios que buscan el exterminio de los barras bravas. ¿Todos son barras bravas o no? Bueno, una cosa que me hizo acordar, como dije, de este paciente, es que además él me trajo bibliografía. Creo que es del año 80. Hay un trabajo, que yo no me acuerdo del autor, que se llama El Freud judío, donde señala que, más allá de que Freud se haya presentado como ateo, fue una persona que su padre era muy religioso, que tuvo 2 hijos rabinos, con lo cual también él me planteaba la difusión, no se deje llevar por la teoría de que en su vida de todos los días Freud fue un judío religioso. Y después, llevándolo más de vuelta a la política, también mi apellido me trajo problemas, o bueno, problemas complejos pero interesantes. En la época del proceso yo trabajaba fundamentalmente como coordinador de grupos. Y en particular estaba en una institución donde yo hacía entrevistas para determinar qué paciente iba al grupo, si era culpable o no. Y me llegó un paciente que se había analizado hace muchos años con Frank, Andrés Frank, un amigo mío que también me iba a revisar. Y él además me contaba como que le salvó la vida en la adolescencia, pero que él quería analizarse en grupo. Y yo no entendía, porque el tema en ese momento era que tenía un problema de fertilidad. Las querían tener chicos, no podían, y no había ninguna razón orgánica que lo justificara, entonces le dijeron haga terapia. Y yo dije, bueno, ¿por qué no vuelve con Bueno, tiene una buena terapia. No, tiene que ser grupo, tiene que ser grupo. Yo ya no sabía qué decirle, dije, tómese un mes para pensarlo, si dentro de un mes piensa lo mismo, bueno, vino al mes, lo tomé. Funcionó un mes, varios meses, digamos, como una persona muy agradable que se ocupaba más que nada de los demás. No traía problemas, pero hablaba de los demás. Hasta que yo, antes de que entrara un paciente nuevo, siempre lo presentaba, daba el nombre para que lo hubiera conocido. Y un día me llega, realmente como paciente, el hijo de General Arguinegro. Entonces yo digo, bueno, alguien lo conoce, un chico de 5 años, ¿sí? Este paciente se pone tremendamente mal y me dice, no será pariente del general. Y yo dije, bueno, ¿qué pasaría si lo es? No, si lo es, pues se transfiguró. Si lo es, yo me voy. ¿Y por qué? Entonces ahí contó que a él lo habían secuestrado un fin de semana, lo habían torturado, le habían pedido nombre, que le habían dado prácticamente toda su agenda, hasta que llegaron a la conclusión de que no. Entonces le dijeron, el ejército argentino se equivocó, pero si usted llega a hablar de esto, es hombre muerto. Con lo cual, él decidió, a
de ese momento. Se enteró que en su edificio, en el Consejo de Administración, había un militar, se metió en el Consejo de Administración. Y él fantaseó, yo Menéndez, que tendría que ver con el general Menéndez. Claro. Entonces, ese fue el motivo por el cual él quería grupos. Podría ser más suave, con Matilde. No, protección. Va a ser, Matilde también, pero eso fue después, muchos años después. Acá fundamentalmente lo que él dijo es corro peligro. Si me vuelve a pasar, necesito tener gente de confianza que me pueda proteger. Yo tenía el miembro del Consejo de Administración y yo. Pero claro, generó una situación muy difícil, porque era en época del proceso. Con lo cual yo dije al grupo, bueno, pero ahora estamos todos complicados. Con lo cual, o yo sigo atendiéndolo individualmente a él, o como grupo tenemos que aceptar que corremos riesgo. Y el grupo decidió aceptarlo, cambió totalmente. Ahí sí empezó el tratamiento de él, ¿no? Digamos, pero hizo falta en ese sentido este tema identitario y, bueno, para poder, digamos, aflojar una situación y traer un poco lo que María Pólitzer trae de la película, ¿no? La idea de búsqueda de protección. ¿Tenemos más aportes? Con Matilde Menéndez me pasó también que una paciente un día vino y me dijo, lamento mucho, doctor, lo que le hizo su mujer. Entonces, yo no tenía idea de qué me hizo mi mujer. Y que se está en todos los diarios, se destafa. Pedro Menéndez. Claro, Pedro Menéndez era el marido de Matilde Menéndez. Pero ella estuvo como 1 año y medio analizándose conmigo, convencido que yo era el marido de Matilde Menéndez. Voy a confesar públicamente una cosa. Mucho gusto. No, estas confesiones están grabadas. Cuando yo me enteré por Bruno, siempre por Bruno, ¿no? Pero si uno se enteraba todas por Bruno, que iba a ingresar a SAP el doctor Menéndez de la prueba. Yo pensé que era Pedro Menéndez. Claro, yo había tenido a su hija. El marido de Matilde. Claro. Y estaba con la duda porque no podía diferenciar a Pedro de Osvaldo. Claro. Hasta que vos apareciste, le llamaste a Osvaldo y ya me di cuenta que eras otra persona. O sea que en este momento lo confieso públicamente. Ah, bueno. No, Matilde Menéndez fue una funcionaria que tuvo una historia de corrupción importante en Argentina. Matilde Menéndez. Y tenía, pues estaba separada, de un psicoanalista, Pedro Menéndez, que trabajaba muy bien con Héctor Fiorini, con el grupo de Héctor Fiorini. Y tenía una hija. Y la hija yo la atendí 4 sesiones. Porque la madre psiquiatra, además, se enloqueció porque a mí se me ocurrió decir que necesitaba medicación. Y hizo un quilombo infernal. Fin de la historia. Pero quiero decir, eso fue muy anterior a la presencia de Osvaldo, que yo pensé que era Pedro. Con el cual quedó una buena relación, quedó una horrible relación con Matilde, ¿no? Bueno, en fin. Conclusión terminada. Claro, culpable. Me parece que lo que Rafael planteó hace un poquitito recién es pensar la práctica todo el tiempo. Me está dando un resultado en este espacio en relación a confesiones de consultorio. Buen título. Y me vuelve a aparecer el tema de las redes vinculares y las redes sociales. Algo así como lo que las redes saben, que nosotros no sabemos, que ellos saben. Recuerdo en los inicios de mi práctica y en mis propios análisis el hermetismo de los analistas respecto a lo que los pacientes sabían de nosotros. Prácticamente nada. Y que era un circuito de abstinencia absoluta. Hoy eso, digamos, está al desnudo para hablar de
de algunas de estas cuestiones todo lo que de nosotros figura en las redes. Y eso me trae un recuerdo clínico de una consulta por un niño de 10 años, de familia ortodoxa, que me fue derivado. En las primeras entrevistas concurren padre y madre, por reglas propias del judaísmo. Bueno, mi apellido es, como saben muchos, Umansky, delata perfectamente mis orígenes. Y el papá no me saluda con la mano, personas religiosas no pueden tomar contacto físico con las mujeres. Y al poco de empezar la entrevista, él dice que sabe que yo estoy casada con un señor que no es judío. Y dice mi apellido, cosa que yo, digamos, yo no sabía, él sabía. Vamos a decir. Y ahí, lo maravilloso de la clínica es que la mamá le dice, no te preocupes. Viste que cuando los barcos ingresaban, ¿sí?, con los inmigrantes, le cortaban a algunos el apellido. Debe haber sido de origen Orlansky, que tenía bastante que ver con mi apellido. Digo que vuelve a hablar de cómo es el espacio de la neutralidad, abstinencia hoy. Vos hablaste antes de la neutralidad activa. Digamos, como para desplegar un poquitito, si es posible, esto, ¿no? En realidad hay abstinencia, que Freud mismo dijo, en particular sobre la abstinencia, que es un ideal imposible. Es una manita, pero me parece. Carlos está bien también. Damos a Carlos. Carlos está bien. Carlos. Sí. Hola. ¿Se oye? Hola, hola. Sí. ¿Se oye? Sí. Cuando Daniel Wiebel habló de la tribu, el enfrentamiento entre tribus, me acordé de algo que también tiene que ver con confesión. O sea, en la tribu el pensamiento está organizado y está pautado. En la tribu no hay que pensar, no hay lugar para el pensamiento. Todo está determinado por el tótem, lo único que queda en el pensamiento tribal es obedecer y cumplir lo que está determinado. Ahora, yo creo que todos tenemos en alguna parte de nuestro corazón una dimensión tribal, por más psicoanalistas que seamos, ¿no? Y esto es importante reconocerlo, no sea que nos encontremos que estamos muy por encima del pastizal, porque siempre tenemos un pie en medio del pastizal que sería la dimensión tribal. Les cuento, yo soy víctima de la AAA, soy superviviente y hace 50 años que estoy refugiado en España. Y es el día de hoy que cuando me presentan un argentino, tengo un escalofrío para preguntar, ¿está relacionado con el proceso o no está relacionado con el proceso? Y tengo que pasar un tiempo como para tener la libertad de saber con quién estoy hablando. Porque después, en España, en Barcelona, donde estoy yo, llegó muchísima gente, sobre todo con la crisis del 2001 y todo esto. Y la verdad que uno llegó un momento que decía, ¿y de qué bando estuvo? ¿De qué lado está? Porque uno no puede ser ingenuo, que de alguna manera alguno de los que te habían puesto en la lista para eliminar puede ser tu vecino. Y no me arrepiento de tener una dimensión tribal, o sea, porque de alguna manera me protege de una actitud ingenua. Sí, no, yo iba a comentar antes este aporte de Carlos hacia cómo se fue orientando esta parte de la reunión, y donde en mi caso mi apellido me ayudó en dos oportunidades a nutrir mi consultorio. Es decir, en la primera yo pertenecía a un grupo de estudio, y un día
la profesora del grupo de estudio me dice, ¿te podés quedar unos minutos cuando se vayan todos? Bueno, me quedo un poco apocada a ver de qué se trataba y demás, y entonces me dice, te tengo que derivar una paciente. La contra que tengo es que soy joven para derivarte esta paciente, pero tenés a favor el apellido. Le digo, ¿por qué? Porque esta paciente vive revisando, en ese momento el roster había el de APA, que los apellidos no sonaran a consonancia en alemán o austríaco. Entonces me pidió que le buscara algo que no tuviera ninguna rima posible de ser asociado con ese origen de apellido, porque era una sobreviviente del Holocausto. Bueno, llega la paciente, también me explica, me muestra el brazo y demás, los números del brazo y me dice, mire, yo necesito que usted no tenga la menor idea de dónde yo he estado, para que podamos hablar y su apellido me suena confiable. Porque todo apellido que tenga una terminación, y no solo alemana, no importa si alemán judío o no, pero me trae una parálisis de no me permite hablar. Bueno, con ese acuerdo empezamos un tratamiento que duró muchísimos años. Fue un testimonio interesantísimo de esta persona cuando vino Spielberg acá y filmó la película con los testimonios del Holocausto y ella pudo poder hablar y poder testimoniar a partir de los logros que había hecho para poder rememorar. Y el otro es casi humorístico, pero no hace tanto tiempo un paciente me dice, la elegí porque sé que no es judía. Y los judíos acá nos conocemos todos. Y yo quería que alguien no fuera de la tribu para poder hablar con libertad. Entonces, habían pasado casi 40 años de mi primera anécdota y pensaba, ¿cómo a veces nuestros apellidos nos pueden traer una ventaja o una desventaja sin siquiera tenerlo planificado? No, primero quiero comentar, creo que para alegría o beneplácito de Rafael, que creo que hacía rato que un trabajo no generaba tanto movimiento teórico, clínico, personal, confesional, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas muy valiosas. Tribal. Bueno, a eso me quería referir por lo que comentó Carlos Tavia. Yo comparto lo que planteó Carlos Tavia y lucho en lo posible, en algunos casos, contra mi propia tribalidad. Porque me quedé impregnado de mi primera participación a los 22 años, 22, 23, recién recibido de médico, y ya con futuro psicoanalítico clavado desde los 11 años, ¿no? Del Congreso Fundacional de la Sociedad Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Adolescencia, la SAPIA, no sé si sigue existiendo. En ese primer congreso, con toda la gente que estábamos, que a mí me llevaron a ese grupo, que sé yo, Albizer, Kalina, toda la gente que trabajaba con adolescentes. La conferencia principal la dio Arminda Verasturi, y en la conferencia principal, no sé cómo surgió, con las preguntas y demás, el tema de los adolescentes, a qué adolescente se lo podía tratar, a qué adolescente no se podía tratar, con las diferentes modalidades, qué sé yo. Y no recuerdo exactamente cómo surgió, pero ella tuvo que aclarar, porque me impactó bastante, que ella podía atender a cualquier tipo de familia y a cualquier tipo de paciente, pero nunca iba a atender a un nazi. Me quedó marcado, porque yo ya estaba coincidiendo a priori con esa condición. Pero el problema, muchas veces, es definir al nazi. Y entonces, yo tampoco tendría un nazi, pero no va a llegar a mi consultorio alguien con mi lucha y yo por la Constitución.
No va a pasar eso. Va a pasar que en la fronteriza se van a desarrollar ciertos comportamientos y ciertas... Lo máximo que yo he tenido justamente ha sido el tema, y acá viene otra variante, de cierta, lo comenté antes con el Zucker, cierta cosa con el judaísmo, pero me pasaba a nivel de nazi. El tema es la, inclusive, intratribalidad judaica, porque una cosa es el judío ortodoxo, o como hoy en día a veces se dice, el judío nazi, en relación al tema palestino, un tema de discusión muy dura. Y otra cosa es alguien que tiene viejas creencias católicas inculcadas en su temprana infancia sobre que le matamos a Cristo, ese tipo de cosas. Son cosas muy diferentes, pero es una tarea compleja. Yo puedo decir lo mismo que Alina Verasturi, pero hay que descubrirlo aún así. Mirta, licencia. Bueno, nos estamos repitiendo. Estaba pensando qué sentido tenían estos relatos que están haciendo y estas confesiones ahora aquí. Y me parece que estamos hablando de otros tiempos y que lo que señala Rafael en el trabajo es que está cambiando la civilización. Y que está cambiando la definición de algunas cuestiones y que puede correr el riesgo de cambiar nuestra subjetividad psicoanalítica también, estando imbuidos y metidos en este ambiente en el que estamos. Me parece de nuevo que es una toma de conciencia y una advertencia. Eso es. Algo corto. Sí, cortito. Yo creo que teniendo en cuenta lo que venimos hablando es ser analistas, ¿no? Creo que todos nos atraviesan cuestiones, historias, prehistorias, de lo que creo que lo que dice Mirta, sí hay que estar atentos, siempre estuvimos atentos, pero hoy nos indica algo de eso. De todos modos, yo creo que el mundo hoy y antes fue violento y sigue siendo violento. Probablemente en zonas más candentes que tengan que ver con los mitos, con las religiones, con las creencias, como ciertas zonas. Yo diría que la zona de Oriente, pero hay muchas otras zonas. Y la violencia siempre estuvo. Freud lo escribió también con respecto a las guerras, así que me parece que en este sentido, sí, estamos en una época que se repiten situaciones. Yo busqué también en el diccionario, como Luisa, algunas palabras que no entendía, y desde algún, digamos, lo del hombre, que también tiene que ver con la tierra. Me estaba mostrando a María, ¿no?, el significado, y pensaba que las raíces, y lo que vos traes en raíces desnudas, y el hombre en cuanto a similitud en el hebreo, que tiene que ver con tierra, ¿no? Entonces estamos dando vuelta en algo que tiene que ver con los orígenes, con la necesidad de que las raíces tengan tierra, tengan nutrientes. Y creo que en el mundo, más allá de la violencia, tenemos también la posibilidad de creer en la ayuda, en la cooperación. Me parece que eso es lo que nos va salvando. Así que te agradezco un montón, pero bueno, que entendamos que estamos en un momento difícil, pero no fue el único. Creo que todos hacemos historia y prehistoria de nuestras prehistorias, y bueno, sigamos. No aflojemos, especialmente como hija de alguien que huyó del nazismo.
Bueno, lamentablemente llegamos al final de la reunión. Yo quiero agradecerle muchísimo al doctor Paz este regalo, este nutriente que ha traído para esta casa nueva. Y creo que se ha cumplido también el sueño de la amiga de Luisita, porque creo que nunca se logró un nivel de confianza como para contar las cosas que hoy contamos. Es decir, nos desnudamos, como tu amiga quería. Muchas gracias, doctor, y me gustaría que usted también se despida y nos diga, por lo menos cuándo va a volver. Cuando me inviten a mi casa. Es lindo que uno lo invite a la casa de uno. Creo que fue una reunión excelente, les agradezco muchísimo. Han leído, no son tan raras las palabras que uso. Anfractuosidades. Suena a pétreo, ¿no? No a onda, onda suave no. No nos ocupamos de ondas suaves, desearíamos toda la vida ocuparnos de ondas suaves y nos topamos inexorablemente con lo duro. Por eso se necesita un judío infiel, como Freud se definía así mismo. Spinosiano, crítico, iluminista, en fin. Nos encontramos la próxima. Gracias. Ya voy. No, no sé. Ahora voy a averiguar. Está bueno.